Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat y el día de hoy vamos a hablar del Mundial de Inglaterra 1966, un mundial bastante polémico y lleno de sorpresas. Creo que vale la pena recordarlo ya que hay ciertos puntos astrológicos que se repiten para el Mundial de este año y específicamente para la carta de la selección de Inglaterra. La pregunta es, ¿será que Inglaterra nos puede volver a dar la sorpresa que se vivió en 1966? Aquí tenemos la carta de la inauguración del Mundial de Inglaterra 1966, que fue el 11 de julio. Lo primero que podemos ver aquí es esta conjunción Urano y Plutón. Esto es rarísimo, porque los ciclos de Plutón son de 248 años y los de Urano son de 84 años. Aproximadamente estas conjunciones se dan entre 115 y 140 años. Digamos que un promedio es alrededor de 127 años, o sea, esto no lo tenemos más que una vez al siglo. De hecho, la próxima conjunción se tiene prevista para el 2104. O sea, esto es increíblemente importante en esta carta. Y no solo eso, sino que también está en la casa 10, lo que nos decía que iba a estar pintado el triunfo de este mundial, lleno de crisis, cambios inesperados, controversias y mucho drama. Lo siguiente que podemos ver es un ascendente en Sagitario cuyo regente, Júpiter, se encuentra exaltado en Cáncer, que nos da ese factor hogar. Porque cosa curiosa, la selección de Inglaterra tiene el Sol en Sagitario y ganaron en casa. Ellos eran los anfitriones. Además, ese Júpiter tiene un sextil a la conjunción en casa 10, lo cual eso lo conectaba con el éxito, pero esto no vendría sin momentos sorpresivos y un poco de crisis, ya que este Júpiter está en casa 8. Pero esta crisis también iba a venir con un regalo, ya que Júpiter estaba exaltado. Tenemos dos cartas aquí, la de la inauguración y la profección. Quiero que empecemos primero con la profección. La profección es una técnica tradicional que nos dice cuál de las casas se está activando para el año de vida de la persona o en este caso de la selección de Inglaterra. Ellos estaban en una profección de casa 10 porque ese año iban a cumplir 94 años, pero mientras se jugó el partido o el mundial tenían 93 años. Esta gráfica o el círculo termina hasta los 83, así que yo les completé el círculo hasta llegar a los 93, que es una profección de casa 10 que nos está hablando del éxito, de la vista pública, del reconocimiento. Además, el señor del año es Saturno. Y Saturno en la carta natal de la selección de Inglaterra está en su domicilio Capricornio en la casa 10. Ahora, para la carta de la inauguración tenemos adentro a la selección de Inglaterra y afuera los tránsitos para ese día. Y aquí estaba pasando de todo. Teníamos un trino entre el ascendente de la selección de Inglaterra con el ascendente del día de la inauguración. Teníamos también un sextil entre Júpiter y Marte, un sextil entre Júpiter de tránsito y Sol, con Plutón, que además para mí esto es muy relevante, lo vamos a ver también en algunas cartas de los jugadores más adelante, pero el nodo norte estaba en conjunción a Plutón. Y bueno, acá tenemos a nuestro protagonista del año, la conjunción Urano-Plutón, que estaba en trino al regente o el señor del año a Saturno en Capricornio en la casa 10 y además le estaba haciendo otro trino a Plutón. Tenemos aquí a Mercurio, que está haciendo la conjunción al Urano natal de Inglaterra. Para mí esto fue muy importante y de hecho por eso lo puse en otro color, porque Mercurio estaba estimulando el factor sorpresa de Inglaterra. No solo eso, sino que Mercurio iba a retrogradar durante el Mundial. Justo aquí fue donde Mercurio empezó a hacer de las suyas, ya que comenzó a retrogradar el 18 de julio y solo 2 días después, el 20, en el partido entre Inglaterra y Francia en la fase final de grupos, Jimmy Greaves, el delantero estrella de la selección de Inglaterra, se lesionó, sufriendo un golpe en la espinilla que requirió 14 puntos de sutura. Vemos para el día 20 de julio una carta llena de cuadraturas en puntos muy importantes. Por ejemplo, podemos ver una cuadratura entre el ascendente de Inglaterra y el Sol de tránsito. También vemos otra entre el medio cielo del día de ese partido con el Urano natal. Y claro, ahí tenemos a Mercurio haciendo ruido. Vemos también el ascendente del partido en cuadratura al Marte del equipo. Y vemos también al Marte de tránsito haciéndole oposición al medio cielo del equipo. Definitivamente vemos una carta donde se llevó a cabo un partido con muchos retos y dificultades. Pero no todos los cambios son malos, sino que gracias a esa lesión que tuvo Jimmy, entra el suplente Jeff Hurts, quien fue el primero que marcó el gol decisivo entre Argentina en cuartos y terminó haciendo un hat-trick en la final. Es decir, una lesión inesperada cambia la alineación y el suplente termina convirtiéndose en el héroe máximo del Mundial.
Geoff Hurst también sigue siendo el único jugador que ha marcado un hat-trick, o sea, 3 goles en un mismo partido, en una final mundialista y que además terminará siendo el ganador de esa final o de ese mundial. Porque sí existe registro de otros jugadores que han anotado un hat-trick en la final, pero su equipo no ganó. Así que hasta el día de hoy Geoff sigue haciendo historia. De este lado tenemos la sinastría entre la carta de Geoff y la selección de Inglaterra. Dentro tenemos a la selección de Inglaterra y por fuera la carta de Geoff, porque no tenemos casas, dado que no tenemos su hora de nacimiento. Pero de todos modos podemos ver la conexión de varios puntos entre ambas cartas. Una cosa que me encantó es ver esta conexión entre el Urano natal de Inglaterra con este Plutón natal de Geoff. Porque, bueno, en la inauguración tuvimos a Mercurio ahí estimulando este punto, pero en la final tenemos al Sol. Y que tengamos aquí al Plutón de Geoff también en conexión a este Urano nos habla de esos eventos sorpresivos, pero que también empoderan. De igual manera tenemos, curiosamente, que el Sol de Geoff y de la selección es el mismo en Sagitario, y de este lado vemos una conexión entre el Plutón natal de la selección con el Urano y el Saturno de Geoff. Para mí algo también relevante es ver que hay conexiones entre el nodo norte de Geoff con el Saturno natal de la selección, que recordemos que es el señor del año de Inglaterra. Aquí les puse la carta de Geoff por dentro y por fuera los tránsitos de la final. Vemos aquí lo que les comentaba de cómo se estaba estimulando este punto, ya que en la carta de Inglaterra tenemos aquí Urano, en la carta de Geoff tenemos a Plutón y a la Luna, y cómo estaba siendo estimulado el día de la final por ese Sol y Mercurio que aún seguía retrógrado. Además tenemos esta conjunción que se da una vez al siglo conectando al nodo norte de Geoff. Y tenemos aquí un eco porque el nodo norte de tránsito también estaba de alguna manera tocando al Urano natal de Geoff. Y esto para mí es increíble. Les puse de hecho una referencia porque lo he visto pocas veces en cartas. Y esta, aunque no tiene nada que ver con el mundial, es la carta de Maduro. Y el día de su detención lo vemos de este lado donde el nodo sur de Maduro estaba haciendo conexión al Plutón de tránsito y de este lado el nodo sur de tránsito haciendo conexión al Plutón de Maduro. Lo traje a colación porque las veces que yo he visto esto en las cartas, para mí los nodos hablan mucho del destino y de cosas que ya te toca, como en este otro caso de manera negativa, ya que el nodo sur nos está hablando de cosas que ya tienes que soltar. En este caso para Maduro fue soltar el poder. Y para el caso de Geoff nos está hablando de avanzar de una manera muy potente, porque estamos hablando de Plutón y de poder, pero también muy uraniana. Es donde estamos viendo el eco, donde el nodo norte, cosas que ya te tocan, de manera sorpresiva. Otro de los eventos que también marcaron este mundial de forma muy inesperada y sorpresiva fue en la semifinal, donde jugaron Inglaterra contra Portugal. Para empezar, Portugal era la primera vez que jugaban un mundial y llegó hasta el tercer lugar, o sea que jugó hasta la semifinal. Y aquí hubo una controversia porque la semifinal, que se jugaban estos dos equipos, el partido original estaba programado para jugar en Goodison Park, donde Portugal había hecho un gran partido contra Corea, pero de último momento se cambia a Wembley, que era el estadio donde Inglaterra había jugado todos sus partidos. The Guardian mencionó que el cambio fue atribuido a razones comerciales y que Portugal fue visto por muchos como un perjudicado en esta decisión. Aquí tenemos la carta de Inglaterra y por fuera los tránsitos de la semifinal. Cosa que vemos aquí es, de igual manera, Urano muy estimulado, en este caso ya por el Sol recién ingresado en Leo. Y bueno, este Mercurio aquí donde nos está diciendo que cosas que se habían dicho que sí y luego de repente dijeron que no, algo muy común que pasa con los Mercurio retrógrado, pero esto al mismo tiempo estaba de alguna manera beneficiando a la selección de Inglaterra porque estaba teniendo un trino a su Sol y a su Luna natal. Este es un claro ejemplo de cómo a veces un Mercurio retrógrado bien aspectado puede ser muy favorable. Y esta conjunción Urano-Plutón llevó los eventos sorpresivos hasta la final, que se llevó a cabo el 30 de julio y fue entre Inglaterra y Alemania. Aquí tenemos el famoso gol fantasma de Hurst. El balón pegó en el travesaño, botó en la línea y el gol fue concedido, aunque hasta el día de hoy se debate si realmente sí cruzó la línea o no. La FIFA lo describe como uno de los goles más polémicos de la historia que hasta el día de hoy todavía se siguen debatiendo. Aquí tenemos la carta de ese día y yo creo que un factor muy importante aquí, además de Urano, fue Neptuno, porque vemos cómo Neptuno de tránsito estaba en conjunción al ascendente del momento del partido de la final, que estaba haciéndole un trino exacto
al Saturno natal, que era el señor del año de Inglaterra. Y no solo eso, sino que Inglaterra tiene en su carta natal a Neptuno en conjunción al ascendente. Esto estaba haciéndole un eco a lo que estaba pasando justo el día de la final. Neptuno nos habla de eventos donde no hay mucha claridad, donde hay confusión, así que creo que este Neptuno natal de Inglaterra puso su firma en el partido final. Ya por último, vamos a ver algunas cosas de la selección de Inglaterra para este 2026. Primero, profecciones. Casualmente tenemos profección de casa 10 este año para Inglaterra. Así que de nuevo se activa Saturno, que lo tiene natalmente en su casa 10 en Capricornio, domiciliado. Y no solo eso, sino que Inglaterra tiene a la fortuna en la casa 1, pero la fortuna está profectada a la casa 10, así que esto creo que favorece bastante a Inglaterra este año. Hablando de la revolución, tenemos a la casa 10 sobre la casa 1, y para la inauguración tenemos activa la casa Géminis de la revolución, que nos activa Mercurio, pero no lo tenemos muy bien aspectado, al menos para el momento de la inauguración. Pero a partir del 30 de junio, que coincide perfecto con la entrada de Júpiter en Leo, tenemos activa la casa Cáncer de la revolución solar, donde no solamente tenemos al ascendente de la revolución para este año, tenemos a Júpiter exaltado en ese signo, lo cual creo que puede ser muy beneficioso porque tenemos al ascendente de la revolución haciéndole un trino a su Júpiter natal. Además tenemos al regente de Cáncer, la luna, en trino la natal, con la de la revolución que está sobre la casa 1, pero por revolución es la casa 10. Estos pueden ser factores que le den muchas ventajas al momento de la final, si es que llega a ella, pero sí lo veo como un equipo muy fuerte con grandes posibilidades de ganar. Con este análisis yo me pregunto si volveremos a tener estos efectos sorpresivos, ya que Urano de nuevo está siendo estimulado. Sobre todo yo creo que empezamos a ver estas manifestaciones ya a partir del 30, cuando Júpiter empieza a entrar a Leo, pero también podemos ver situaciones confusas y no muy claras que se puedan manifestar, como las que se dieron en 1966, ya que este año Inglaterra va a tener un gran trino de fuego, activando la casa de su Sol con la de su ascendente y aquí la de Urano con Júpiter en Leo. Así que con todo esto me gustaría saber, ¿tú qué piensas? ¿Ves que Inglaterra tenga posibilidades de ganar la final? Por favor, dímelo en los comentarios y nos escuchamos en la próxima.